Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes lo que es un querrequerre? Es un ave de la familia de los cuervos de vistoso plumaje que habita en Sudamérica y algunas partes de Centro y Norteamérica. Son extremadamente territoriales, lo que les ha granjeado mala fama, al punto que en el diccionario encontrarás una acepción relacionada con el carácter y el comportamiento humano. ¿Quieres saber más? Ponte cómodo. Te habla Dorilo Hernández y para describir quizá otra faceta del querrequerre, aquí se auscultan letras. Américo Di Stéfano llegó a Villa Clara con una misión. Se había corrido la voz que las personas de aquella localidad tenían la particularidad de alcanzar una edad avanzada y una tasa bastante baja de enfermedades, lo que contrastaba con el resto de la región. Por bastante tiempo, más del que podía recordar, se había hablado y escrito sobre aquella anomalía. En consecuencia, muchos habían llegado en busca de aquel secreto sin éxito. Tiene que haber un secreto, Le había dicho su jefe antes de enviarlo. algo que coman, que beban. ¿Quieres esa promoción y el bono que viene con ella? Pues entonces no regreses sin él. Así que el hombre de 37 años, muy a su pesar, había metido unas cuantas cosas en su improvisada maleta y sin demora emprendió el viaje. No es más que una excusa del viejo para no darme el ascenso. ¿Qué quiere que encuentre? ¿Acaso una poción mágica? Se decía decepcionado. La primera parte del viaje la había hecho en tren. En la estación habría alguien esperándolo para llevarlo a la villa, que se suponía estaba a 20 minutos de camino en auto. Llegó pasado el mediodía, bajo un incesante calor, que hacía que se le pegara incómodamente la ropa que llevaba. Deseó que su traslado ya estuviera ahí, pero en vez de eso, tuvo que esperar cerca de una hora hasta que un hombre de mediana edad, con actitud calmada y sonrisa amable, apareció para darle la bienvenida. El hecho de demorar tanto. Se quejó Américo, dirigiéndole una mirada de censura. El hombre solo sonrió, tomó su equipaje y se dirigió a paso lento a través de la estación. Américo vio con incredulidad cómo depositaba su maleta en el piso mientras se disponía a conversar tranquilamente y sin la menor prisa con otro hombre con quien se acababa de cruzar. Comenzó a mover su pie con impaciencia y de manera ruidosa, sin que esto pareciera surgir efecto en los otros caballeros. Carraspeó su garganta ya francamente molesto. Por primera vez el desconocido lo miró, pero luego siguió conversando como si nada. ¿Podemos irnos, por favor? Dijo con sequedad. Y el hombre asintió con la cabeza, recogió la maleta y lo condujo afuera de la estación. Otra sorpresa desagradable le esperaba. En vez del auto que esperaba encontrar, vio como su acompañante depositaba su maleta en una vieja carreta, tirada por un también maltrecho caballo. ¿Es en serio? ¿Qué pasó con el transporte que me habían ofrecido? Se quejó de nuevo. El hombre le señaló la carreta como si fuera obvia la respuesta. Rabiando, Américo intentó subirse a la carreta, fallando el peldaño para hacerlo. Perdió el equilibrio y cayó al piso, sobre excremento fresco de caballo. Esto lo enfureció aún más. Su gabardina estaba arruinada. Se la sacó un arrebato y la lanzó con violencia al suelo, dejándola allí tirada. De todas formas no la va a necesitar con este calor, señor. Habló por primera vez el hombre tímidamente mientras miraba con tristeza la prenda. Luego se subió a la parte frontal de la carreta bajo la mirada mortal que le lanzó Américo. Por supuesto que debía despedirse de un viaje de 20 minutos. A este paso, quién sabe a qué horas llegaría. Su humor empeoró en la medida que el sol estaba cada vez más en lo alto. El hombre le ofreció una conversación amena, informativa sobre la viña y la región aledaña. Pero Américo, enfurruñado, difícilmente participó. Al verlo tan sudoroso, le ofreció agua, la que rechazó sin pensarlo, arrepintiéndose poco después. Casi 2 horas después, un exhausto Américo Di Stéfano fue dejado a las puertas de la posada de la villa. El colorido y bonito poblado le aligeró el ánimo. No tardó en notar la gran cantidad de personas de edad avanzada que se paseaban por la plaza y el ambiente de tranquilidad que allí se respiraba. Le duró poco, cuando el posadero le anunció que no habían recibido su reserva y que no tenían habitación disponible para él. Américo gritaba enardecido. Le mostró su recibo de pago con su reservación. El hombre tras el mostrador de recepción revisaba calmadamente sus libros, moviendo la cabeza negativamente y repitiéndole una y otra vez que no tenía ninguna habitación disponible. Una joven le sirvió un vaso de agua. Ante su furor, lo bebió y se tranquilizó un poco. Le ofrecieron habilitarle un lugar, pero llevaría tiempo, así que le pidieron volver al atardecer. Luego de inútil y acalorada discusión y sin más remedio, aceptó. Devoró un rápido refrigerio que estaba dispuesto para nuevos huéspedes en la recepción. No tendría tiempo para un almuerzo apropiado.
Preguntó por el que sería su guía en la villa. Quería terminar lo más pronto posible con aquella investigación. Le dijeron que fuera paciente, que el hombre aún no llegaba de su último recorrido. Américo armó otra pataleta. Había contratado a aquel hombre para las 2 de la tarde, eran las 3. ¿Cómo era posible que tuviera que esperarlo? Señor, Magdaleno estuvo a la hora acordada, pero como usted no llegó, tomó otro encargo, replicó la chica sonriendo. Iba a seguir protestando, pero la muchacha tenía razón. Había llegado más de 1 hora después de lo previsto. Más bien estaba de suerte que no hubiera perdido lo pagado y le dieran el servicio para más tarde. Decidió que no esperaría. Pidió un mapa y decidió explorar por su cuenta la villa. Qué difícil podía ser. El lugar era precioso. Sus habitantes eran amables y sencillos. Había turistas por todas partes debido a las historias de la fuente de la juventud que albergaban. Tenían de hecho un pozo en donde la gente sacaba agua y la llevaba con ellos como talismán para la buena salud. Claro que solo era agua común y corriente, y los de la villa tampoco intentaban engañar a nadie alentando aquellas supersticiones de los visitantes. Recorrió la villa en cuestión de 3 horas. Se acercó a un grupo de personas que conversaban apaciblemente en una pequeña terraza en un bar de la plaza, y tras identificarse preguntó si podría entrevistarlos. Respondieron de inmediato que sí, pero siguieron conversando como si Américo no estuviera presente. Se aclaró la garganta para llamar la atención. Uno se giró y le dijo apenado: Oh, ¿se refiere ahora? Américo afirmó con la cabeza. Pidió bebidas para todos y estuvo ahí por bastante tiempo haciéndole preguntas a aquellas gentes. No que le fueran muy útiles las entrevistas para descubrir algún hecho inusual. Cuando vio que nada de provecho saldría de aquello, les dio las gracias y pidió la cuenta para marcharse. Fue entonces cuando se dio cuenta de un horrible hecho. Con su gabardina se había deshecho de su billetera, de su boleto de regreso y su teléfono. Estaba tan molesto que no recordó que lo tenía todo en uno de sus bolsillos cuando la tiró. ¿Cómo pudo ser tan descuidado? La ira lo invadió de nuevo. ¿Cómo pagaría por el hospedaje, el viaje de retorno, incluso aquellos tragos? Sintió una presión en la garganta y en la boca del estómago. ¿Se siente bien, señor? Le dijo el camarero. Yo Se limpió las gotas de sudor que habían aparecido en su frente. dejé olvidada mi billetera en la posada. Dijo. Ah, no se preocupe, podemos esperar a que regrese, pero tendrá que ser mañana porque estamos por cerrar. Lo miró sorprendido pensando que había algún tipo de broma, pero el hombre lo decía en serio. ¿No le preocupa que no regrese? Preguntó. ¿Preocuparme? Américo asintió. A ver, ¿tiene usted cómo pagar la cuenta en este momento? Ya le dije que entonces no me queda otro remedio que esperar a que regrese mañana. Y si lo hace o no, no depende de que yo me preocupe. Pero... Aquello parecía tan lógico, pero aún así. Regresó a la posada y como le prometieron tenían una solución a su problema de estadía. Ya era tarde. Llamar en ese momento a la ciudad sería un desperdicio, porque nada podrían hacer hasta la mañana siguiente. Aún así llamó a su asistente. Necesitaba recursos a primera hora. No recibió respuesta. Insistió hasta que finalmente logró comunicarse. Ya estoy fuera de la oficina, como supondrá, Contestó la odiosa secretaria. Sin preámbulos le relató su situación. La mujer le indicó que tendría que esperar hasta después del mediodía, porque al día siguiente había una agenda muy apretada y él no era el único redactor al que asistía. ¿Y cómo esperas que esté aquí sin dinero ni para comprar un pan? Le dijo indignado. Inició una discusión con la mujer y poco después estaba hablando solo. ¡Me colgó! Dijo incrédulo, más enojado aún. Colgó el auricular del teléfono de la recepción con exagerada violencia, lo que captó la atención del recepcionista, quien miró con condescendencia al pobre aparato. ¿Que no tiene más nada que hacer? Le gritó. Estaba tan enojado. Lo siento, he tenido un día contrariado. El otro solo le preguntó si le servían cena. Y la verdad estaba hambriento, pero ni siquiera se había registrado formalmente. ¿Y cómo lo haría ahora sin dinero? Odiaba tener que explicarle todo a aquel hombre, más después de la forma en que lo había tratado desde su llegada. Respiró profundo. De seguro disfrutaría viéndolo en aquel apuro. ¿Y si lo echaban de la posada? Aún tenía la carta del pago adelantado de su reserva por una noche. Se preparó para discutir. Era culpa de ellos que no lo hubieran procesado después de todo. Pero cuando se acercó de nuevo, el hombre le extendió su llave y el libro de registros con una sonrisa. En vez de pasar por lo bajo, le dijo: Veo que consideraron el error que cometieron con mi reservación. Dijo prepotente. Por el contrario, señor. Si se fija, reservó en una posada con el mismo nombre en otro estado. Por eso no lo encontrábamos. Se le cayó el alma al piso. El hombre tenía razón. Pero ¿cómo era posible? Se le había dado todos los detalles a la condenada asistente.
¿Acaso la maldita no podía hacer nada bien? Debió hacerlo a propósito. Todo esto parecía una conspiración en su contra. El ardor en el estómago se agudizó. ¿Y ahora qué haría? ¿Se siente bien, señor? Porque todos preguntan en este pueblo si me siento bien. Soy exasperado. El otro se escogió de hombros. Haré que le suban su equipaje y la cena si le parece bien. ¿No entiende? ¿Por qué le estaba costando respirar? Perdí mi billetera. No cuento con dinero hasta mañana. Lo sé, señor, me escuché el teléfono. Dijo de lo más normal. No tengo cómo pagar por la habitación. Insistió con tono aún más brusco. El ardor del estómago se extendió hasta formar una garra en su garganta. Pero acaba de decir que recibiré el dinero en la mañana. Estaré aquí, a menos que decida escaparse en medio de la noche. ¿Y es que acaso todos en este pueblo son así tan confiados? ¿Qué si no hay dinero en la mañana? Es un hecho que no puede abandonar la villa caminando. Además, tenemos la dirección de su oficina para enviarle la factura. Son insufribles. Pensó. Y todos los de la ciudad son como usted. ¿Te refieres a los cascarrabias? Aceptó tratando de sonreír. El empleado se encogió de hombros. Me recuerda un querrequerre. ¿Querrequerre? Un pájaro bastante agresivo. Se molesta con todo. Algunos dicen que incluso pueden morir en una de sus rabietas. Usted también estaría disgustado de haber tenido el mismo día que yo. El hombre reía y negaba con la cabeza. Tenga cuidado. No sé si sea cierto lo del pájaro, pero sin duda tanta amargura no puede ser buena para la salud. Quería gritarle que se metiera en sus propios asuntos. No necesitaba de sus consejos. Pero no podía. Sentía como si una pared se hubiera derrumbado sobre él y le estuviera aplastando el pecho. Comenzó a sudar profusamente y cada respiración se le dificultaba cada vez más. En ese momento tuvo una epifanía. Se agarró con fuerzas al escritorio de la recepción. Tomó un papel y escribió en él una frase. Luego se acercó al empleado y la puso en sus manos. Por favor, haga llegar esto a la dirección de registro. Entonces se desplomó. Nadie podía creer en el periódico la noticia de que Américo de Stefano había sufrido un infarto en una de sus asignaciones. No que la apreciaran mucho, en realidad siempre fue alguien demasiado difícil, al punto de que no muchos ansiaban trabajar con él. Janet, la asistente, llamó a la puerta del director. Señor, llegó esta nota urgente para usted. La envió Américo antes de... Usted sabe. El hombre le urgió a pasar. Tomó el pequeño sobre y lo abrió. Desoló la hoja y leyó. Se rascó la cabeza. ¿Pero qué diablos es esto? Gritó lanzando el papel lejos de sí. Maldito Di Stefano, tenía que hacer una última broma de mal gusto. Salió azotando la puerta de la oficina tras él. La curiosa asistente disimuladamente tomó la nota y leyó. El secreto es que no son como el querrequerre. La próxima vez que alguien te compare con un querrequerre ya sabes con exactitud a lo que se refiere. Pero ¿puede ese tipo de comportamiento tener las consecuencias que se narran en la historia? Pues te espero en la próxima semana para contarte qué dice la ciencia sobre las emociones negativas y su efecto sobre la salud y la mortalidad. Mientras, déjame tus comentarios para saber tus opiniones. Es todo por ahora. Si te ha gustado el vídeo recuerda darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo otros contenidos para que los visites. Me despido hasta la próxima. Que tengas una maravillosa semana. Bye.